En este vídeo vamos a hablar de la estructura de los dictámenes. Lo más habitual es que un informe técnico ocupe una única página, puesto que simplemente informamos de lo que se va a poder hacer con ese material. Mientras que un dictamen o una peritación puede estar compuesto por 10 páginas, 20 páginas, 100 páginas, ya que normalmente contendrá gráficos, tablas, anexos, etc. La estructura básica de estos documentos debería ser la prevista en la norma ISO UNE 19001. La condición necesaria es que un informe de este tipo presente sistemática o cronológicamente la información suficiente para que un lector cualificado pueda juzgar y evaluar sus conclusiones o recomendaciones. A continuación veremos la norma ISO UNE 19701 y después los distintos apartados. Según la normativa ISO UNE 19701, titulada Criterios Generales para la elaboración de informes periciales de 2011, pretende establecer una garantía para asegurar que las actuaciones periciales profesionales son adecuadas al uso a que se destinan. Para ello, establece los requisitos que deben cumplir los informes periciales. Básicamente, la norma establece que los apartados que cualquier informe pericial debería incluir son los siguientes. 1. Título y código de referencia e índice. 2. Nombre del organismo al que se dirige el informe. 3. Identificación del perito, nombre y apellidos, DNI, colegio o entidad al que pertenece, dirección profesional, teléfono y fax, correo electrónico, etc. A excepción de expertos cuya identidad esté protegida, como por ejemplo podría ser un experto de la policía. 4. La identificación del solicitante, nombres y apellidos, DNI, colegio o entidad al que pertenece, dirección profesional, teléfono y fax, correo electrónico, etc. 5. Si procede, nosotros no lo solemos incluir en la mayoría de los casos, nombre y apellidos del abogado y del procurador. Y el 6. 7. La declaración de tachas. 8. El juramento o promesa. 9. El objeto, la finalidad del informe. 10. El alcance, las cuestiones concretas planteadas por el solicitante. 11. Los antecedentes, hechos, cosas, sucesos o asuntos que hayan sucedido con anterioridad y que estén en conocimiento del perito y que sean relevantes. 12. Consideraciones preliminares, bases teóricas, metodológicas, criterios y técnicas. 13. Los documentos de referencia, en nuestro caso la bibliografía a la que nos remitimos. 14. Terminología y abreviaturas. 15. Análisis, el cuerpo del análisis, datos, hipótesis, procedimientos, gráficos, etc. 16. Las conclusiones y 17. Los anexos. Generalidades. El informe pericial es la expresión escrita de la culminación de los trabajos realizados. En este se contienen las conclusiones y los métodos de índole particular que han sido considerados para llegar a estas conclusiones. Servirá como una ilustración al juez en la materia tratada. Las operaciones periciales se desarrollan los resultados de las pruebas o los cálculos realizados para llegar a las conclusiones. Se pueden aportar pruebas o análisis de terceros, por ejemplo, pruebas de laboratorios especializados, siempre que se haga constar su procedencia. Vamos ya a ir más en detalle sobre las distintas partes. La primera página sería la presentación. La presentación debe estar compuesta por todos aquellos elementos que deben orientar al futuro lector sobre el contenido del informe, el autor, los datos complementarios, y puede estar compuesta de los siguientes elementos. 1. El título, dictamen lingüístico de atribución de autoría o dictamen lingüístico de marcas comerciales. 2. En algunos casos el peticionario. Si se trata, por ejemplo, de una empresa, se puede indicar quién es la empresa solicitante de ese dictamen. 3. Los datos del firmante. Los datos del perito que firma, así como también del laboratorio al cual pertenece. Y 5. Muy importante, la fecha. El índice es un elemento esencial de todos los informes, salvo en los muy cortos. Debe constar de los títulos de las principales subdivisiones del informe y de los anexos, junto también con el nombre de la página donde se encuentran. También puede incluir un índice de ilustraciones y de tablas. Los datos de los investigadores. En los datos de los investigadores se debe de incluir pues el nombre, el DNI, la profesión, los estudios relevantes, sus ámbitos de especialización relevantes y todas aquellas informaciones que puedan atribuirle el grado de experto. Sobre el objeto. En el objeto tendremos que indicar cuál es la finalidad de nuestra pericia. En ningún caso diremos que nuestra finalidad es atribuirle el texto anónimo a tal persona, ni atribuirle la grabación a tal persona, ni decir, por ejemplo, que hay plagio o que la marca comercial es exactamente igual que la otra marca comercial. Lo que tenemos que decir es que se realiza una comparación forense entre el material A contra el material B para determinar en qué grado hay un grado de confusión, se puede determinar la atribución de autoría, se puede determinar una similitud lingüística, etc. El material de análisis es la documentación consultada para la elaboración del informe.
Se realizará un listado con toda aquella documentación relacionada con el tema objeto del encargo que se nos ha facilitado, además de toda aquella otra que hemos considerado conveniente consultar para dar la mayor objetividad posible en el encargo. En este caso, por ejemplo, tendríamos que tratar, si se trata de una grabación, diremos el nombre de la grabación, el formato, la duración, etc. De un libro, diremos el título, los autores si son conocidos, la edición, etc. La marca comercial, pues también la tendríamos que explicar. Cuando se trata del material de análisis, se recomienda, en el caso de que sea muy amplio, realizar una tabla a modo resumen. Las bases científicas y metodológicas. Aquí tendremos que explicar en qué pilares teóricos y metodológicos aplicamos en este dictamen. Sobre todo lo que sería, pues, por ejemplo, en la atribución de autoría, en identificación de locutores y en plagio, pues hablaríamos, por ejemplo, de la sociolingüística, la teoría de la variación lingüística, del estilo idiolectal, etc. En el caso de marcas hablaríamos de todo lo que sería el origen de la marca, a qué llamamos una marca, la distintividad de la marca desde el punto de vista lingüístico, etc. No debe ser tampoco muy extenso, 1 o 2 párrafos como máximo. El análisis es el núcleo del informe, deberá contener todos los datos observados y analizados, así como las valoraciones que procedan sobre los mismos. Dado que normalmente se trata del apartado más extenso, debe dividirse en capítulos numerados que cubran aspectos tales como observaciones realizadas, análisis, métodos empleados y resultados. Normalmente será preciso dividir los capítulos en apartados y estos en subapartados, cada uno con su propio encabezamiento. La información que se facilite en este apartado debe ser la suficiente para que el lector o el destinatario pueda comprender su contenido sin una dificultad especial, por lo que se debe eliminar de la misma todos aquellos contenidos que puedan desviar su atención o impedirle una lectura seguida. En este sentido, si existe una gran cantidad de documentación gráfica, tablas, cálculos, planos, etc., todos ellos deben de enviarse a los correspondientes anexos finales, con las referencias necesarias para que puedan identificarse rápidamente. Al finalizar a veces cada uno de los apartados del análisis, queremos hacer consideraciones o conclusiones preliminares. En estos, el perito expresa sus consideraciones según los cálculos y las pruebas efectuados, tanto si son a favor como en contra del resultado al cual se pretende llegar, considerando aquellas que conducen a la resolución del caso, y razonando el por qué se desestiman otras si las hubiera. Las conclusiones finales deben de ser de forma clara y comprensible, y se resumen todos los pasos dados si se expresa la conclusión o conclusiones. Por tanto, deben ser el producto final de las observaciones y los análisis realizados ya descritos en el núcleo del informe. En este apartado se espera del autor que sea claro y aporte a la luz el asunto en estudio, por lo que debe evitar caer en la tentación tan frecuente de divagar y dar vueltas al asunto sin llegar a conclusiones definitivas. Cuando eso ocurre, tanto el promotor del encargo como en caso el juez debe evaluar los informes de todas las partes. Llegarán a la conclusión de que el autor de ese informe no tiene las ideas lo suficientemente claras como para poder establecer una conclusión, lo cual suele producirles además una comprensible irritación. En nuestro caso, en la mayoría de los informes, sobre todo en comparación, utilizaremos, como ahora veremos en el siguiente tema, la escala de probabilidad verbal. Es recomendable que se incluya el juramento, que se muestra a continuación. Finalmente, al finalizar el documento se debe incluir la fecha, el lugar y la firma de los peritos. Actualmente los juzgados españoles están intentando digitalizar toda la documentación y es por ese motivo que se tiende a firmar con la firma digital que podéis realizar con el programa de Adobe Acrobat, por ejemplo. No hace falta decir que la versión final del dictamen debe entregarse siempre, si no es en papel, en formato PDF para evitar y dificultar su posible modificación.